sabe para el derrocamiento del dictador que había, no sé, en Egipto, ¿verdad? en Egipto, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Alguien más sabe sobre qué acontecimiento fue este? No sé si han escuchado hablar sobre la primavera árabe. La plaza. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, este es en Egipto, como decíamos, fue una movilización, una serie de activismo, ¿verdad?, que se realizó en Egipto, ¿verdad? Aquí tenemos otro, en otro lado del mundo, se llama Turquía. También, como pueden ver, ¿saben movilizaciones? ¿Saben por qué sucedió esta movilización en Turquía? Estaban defendiendo un parque ecológico en una ciudad. Quería construir un centro comercial. Sí. Cabal. Muy bien, entonces hay intereses, ¿verdad? Hay intereses, hay masas, como decía, ¿verdad? También Palestina. No sé si han escuchado sobre Palestina, sobre la situación actual de Palestina, sobre todas las grandes movilizaciones y toda esa gran epidemia de activismo, ¿verdad?, que se ha generado en Palestina, ¿verdad? Pasarlo, ya lo pasé eso. Bueno. Otro, como pueden ver, en México, también, como vemos, grandes movilizaciones. El presidente. ¿Cómo? El presidente. Muy bien. Lo de Ayotzinapa, ¿alguien sabe lo que ha ocurrido en México con la Sí, las ciudad? más de 143 estudiantes desaparecidos. Muy bien. Que casi es igual a lo último que acaba de pasar en Kenia, ¿verdad? También, que fueron agredidos estudiantes, fueron asesinados. Entonces, puede ser, como decía la compañera, ¿verdad? Puede ser que la movilización tenga algo que ver con un sentimiento, ¿verdad? Con un sentimiento de indignación y todo eso. Por ejemplo, esta marcha se llama Pro Palestina El Salvador. Se hizo una marcha en El Salvador en pro y en solidaridad a Palestina, ¿verdad? Entonces, ¿quién me puede decir qué es lo que tienen en común todas esas luchas? ¿Qué les pueden encontrar en común ustedes? Derechos humanos. Derechos humanos. La misma causa. Una misma causa que pueden ser derechos humanos. Muy bien. Defender, proteger las causas, proteger los derechos humanos. ¿Qué más? ¿Qué más creen que tienen en común? Gente. Demandar. Muy bien. Gente. Tienen un montón de gente. Movilizaciones, ¿no? Masas. Jóvenes, importantes también. Pronunciamientos. No ocultar lo que está pasando, porque a veces muchas veces lo ocultamos. Expresarse, ¿verdad? Pero Tolerancia. tolerancia, sí. Diversidad. Diversidad, muy bien. Hay un montón de cosas que hacen que tengan algo en común. ¿Cómo creen que una de las cosas importantes, sí, pasarlo? Una de las cosas importantes que tienen en común es de que activistas, en especial, en general, convocan esas manifestaciones, ¿verdad? Una serie de personas que son activistas convocan las masas, convocan las personas, convocan las juventudes para exigir, para demandar, para denunciar, para hacer activismo, ¿verdad? Entonces, como un ejemplo, por ejemplo, en esta, activista El Salvador fue la responsable de convocar la marcha pro Palestina en El Salvador, ¿verdad? Entonces, siempre es una iniciativa de personas, activistas en específico, que hacen acciones, ¿verdad? Como decíamos, acciones de masa, de movilización, de exigencia, de defensa de derechos humanos. Entonces, eso es activismo, ¿verdad? ¿Qué onda ese comentario? No sé qué es. Mejor que cada vez. Es la diversidad de pensamiento que también se refiere. Sí, también. Entonces, este preámbulo más que todo es para conocer sobre el activismo, ¿verdad? ¿Qué era activismo? Ahora, si seguíamos hablando de que el activismo lo promueven personas, ¿verdad? Lo promueven activistas, ¿verdad? Entonces, ahora les digo, ¿qué son activistas? ¿Qué son las personas activistas?
Vimos una cosa, ya vimos. La palabra dice activista, o sea que tiene la vista activa y no solo para un solo punto, que casi siempre es el que lo ponen a ver a uno. Muy bien, bien identificado. Eso. Ajá, ¿algo más? Son las personas que luchan por los derechos. Que luchan, ajá. Personas en específico, ¿verdad? Esas personas son las personas que ya están trabajando para que respeten los derechos. Muy bien. Personas que le dan seguimiento a causas y acciones y que también las generan. Muy bien. Creo que son personas con una conciencia social. Personas con conciencia social, bien importante eso, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que cualquier persona puede ser un activista? Puede llegar a ser, ¿verdad? Pero tiene que desarrollar la conciencia, ¿verdad? Tener un nivel de conciencia más enfocado a la protección de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, como decíamos unos activistas, si alguien me dice quién es esta persona, Mandela. ¿Y qué me pueden explicar sobre Mandela? Fue una persona que pasó pasó mucho tiempo preso por defender lo que eran los derechos humanos, pero más que todo por lo que era el racismo en aquellos tiempos, lo que es en Sudáfrica. En Sudáfrica, muy bien. Fue presidente. Nelson Mandela, presidente también, ¿verdad? Entonces estas personas son activistas porque han tomado el activismo desde ellos mismos, ¿verdad? Y han generado acciones, ¿verdad? Han generado el liderazgo en otras personas, han generado los sentimientos para que estas personas obedezcan a las movilizaciones, ¿verdad? Entonces los activistas mueven sentimientos y mueven masas, ¿verdad? ¿Quién es esta otra persona que ven aquí? Tal vez Feliciano Ama. Feliciano Ama. ¿Quién me puede hablar sobre Feliciano Ama? Líder indígena. Ajá. ¿Sí? Que defendía los derechos de los indígenas. Ajá. Muy bien. Exacto. Feliciano Ama, bueno, en el 32 se dio un levantamiento armado dirigido por Feliciano Ama, más que todo por la exigencia de las tomas de tierra, ¿verdad? En ese entonces, y por la exigencia de los derechos de los indígenas, de los pueblos indígenas en El Salvador. Entonces, esta otra persona, Gandhi. Quiero ir solo de este lado me están diciendo un montón de cosas. Quiero escuchar a los de aquí y a las de aquí. ¿Quién es Mahatma Gandhi? ¿Qué hace? ¿Qué hizo? Un señor. ¿Quién fue? Un señor con una cobija. Era abogado y era de la India y fue capaz de que la gente lograra ver que no solo por medio de la violencia se podría solucionar algo. Gracias a que habían varios actos de violencia en su tiempo. Bien importante lo que dice aquí el compañero. Mahatma Gandhi fue de los primeros que impulsó el activismo no violento, ¿verdad? Hacer acciones donde no necesitaba utilizar ni replicar la violencia, ¿verdad? Que eso es un poco, bueno, vamos a ir viendo más adelante, el trabajo de la red activista también, ¿verdad? Y el trabajo que en algún momento debemos hacer. Va, quítate de ella. ¿Quién es ella? Rosa Parks. Rosa Parks. ¿Ya la conocía? No. ¿Y por qué luchó ella? ¿O me pueden explicar quién fue? Lo hablamos el otro día, ya no se acuerda. Ya no se acuerda. Para que el Estado, el gobierno de Estados Unidos no siguiera lo que fuera La discriminación. discriminación y oprimiendo lo que era los afrodescendientes. Las personas de color, ¿verdad? Exacto. Entonces, esta mujer también fue una gran activista. Gracias a ella se ha logrado una gran lucha. Y así que también este personaje, ¿cómo se llama? Martin Luther King. Martin Luther King, ¿verdad? Que también, ¿qué hizo él? Defendió los derechos de la comunidad negra en Estados Unidos para derrotar la discriminación en contra de su raza. Y fue muerto. Fue matado. Fue asesinado. Exacto. Entonces, y el último que tenemos por ahí, Monseñor Romero. ¿alguien lo conoce? No, ¿verdad? ¿Qué hizo Monseñor Romero? Sí.
Pues, Los derechos de las personas de que se ¿En qué época? en el conflicto armado. En el conflicto armado, muy bien, ¿verdad? Condenaba a ambas partes por los actos de violencia que cometían. Importante, ¿verdad? Rescataba más que todo la defensa de los derechos humanos. Entonces, de esta forma, ¿verdad? Es como queremos mostrarles de que activistas pueden ser desde la acción o la iniciativa de personas individuales que llevan sus luchas hacia más grandes, ¿verdad? Hacia hacer movilizaciones y hacer activismo mucho más grandes. Sí. Sí, solamente retocar de que por sí es cierto de que ellos son grandes activistas, también ellos sufrieron algún tipo de violencia, incitación a violencia contra sus personas, algunos pues ya fallecidos. Y obviamente que no es, digamos, que ellos no hayan recibido ese tipo de violencia, sino que eso era lo que impulsaba a ellos y a ellas seguir con la lucha del activismo, de los derechos humanos, el ver que otros querían ponerle, digamos, los zapatos encima a los demás, o no dejar que los derechos humanos salieran a flote en realidad, sino que ellos hicieron toda esa parte para que ahora nosotros, yo lo veo de esta manera, de que nosotros que somos activistas podamos seguir su ejemplo y seguir defendiendo los derechos humanos. ¿Sí? Una pregunta, no sé si es casualidad o no sé, pero por lo que estaba viendo de las imágenes, y espero que no sea a totalidad, ¿va? De las personas que caen siempre como ellas son víctimas. ¿Será que la raza aria o blanca tiene entre sus genes ser victimario? Ya que ellos no han buscado una estabilidad. No sé si me equivoque y ojalá que me equivoque, porque la mayoría son con rasgos así como a lo indiado y a lo negro. No sé, va. Sí, quizás solo eso, ¿verdad? Que ahí te ponen un estatus, ¿verdad? Un estatus racial, ¿verdad? Donde las personas que tienen el poder deciden qué tipo de personas, o por ejemplo hoy en día deciden qué país es tercermundista y qué país no. Entonces es la misma cuestión, ¿verdad? Hay una diferencia entre razas y hay una creencia de superioridad ante esa raza, ¿verdad? Elder y después Juan Pablo. Quizás solo mencionar que hay gente que es activista que no es no, sí, pero un ícono relevante en historia. relevante en la historia. Hay gente, o sea, son infinidad de activistas que han habido, porque siempre tenemos que tomar en cuenta que desde hace un montón de tiempo hay un sistema que está basado en la opresión de la gente que tiene menos que los demás, o de la gente que se considera que es menor que los demás. Entonces siempre hay una persona, siempre está como la gente que surge. Yo solamente me gustaría mencionar algo que tienen en común todos los que están ahí, son son gente que ha estudiado, o gente que estudiado, digamos, en Anastasio Aquino, los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos. La demás gente son gente inteligente, gente que se ha puesto, o sea, él por ser indio no significa que no sea un profesional, y él se vestía humildemente. Entonces toda esta gente lo que tiene en común es la formación, así como nosotros que estamos aquí formándonos como activistas. Entonces, solamente eso. La educación, la conciencia. Juan Pablo, Neo, y después terminamos. Sí, quizás, no sé, yo digo que debemos como dejar ya de lado esos pensamientos un poco retrógrada, de decir que quizás por un color de piel, porque por lo menos para mí la raza no existe. El tema es que hay todo tipo de gente en el mundo. Ya hay gente blanca, gente negra, gente indígena, tan mala como los que han hecho cosas malas. Pero también hay gente también muy buena. Aquí no se ha puesto el ejemplo ni más de otros activistas blancos que han estado, pero hay muchos, como decía él.
Y sí, Padre debemos dejar de lado ese pensamiento, porque justamente muchos poderosos tienen ese pensamiento. Entonces no debemos repetir o replicar esa forma de pensar de ellos, creo yo. Sí, muy bien, muy bien. Neo. Es que quizás abonando un poco a la pregunta de mi compañero, recordar que en todo el mundo hay todo tipo de injusticias sociales y aquella persona que viene y se indigna y realiza una acción, esa persona se vuelve un activista. Entonces aquí no importa tu color de piel, la cosa es la injusticia que esté pasando y quizás ahorita coincidencia, que son figuras bien emblemáticas las que hemos puesto, pero en todo el mundo siempre hay una injusticia social y hay una persona que es la primera que dice no, yo ya me aburrí de esto, pero siempre esa persona va a ser la más atacada, incluso hasta lo puede llevar a su muerte, como tenemos aquí el ejemplo que básicamente es lo que le pasó a cada una de las personas. Son asesinados, pero gracias a ellos y ellas es que nosotros hemos logrado avances. Por ejemplo, gracias a personas que dieron su vida, ahora las mujeres tienen voz y voto, votan, y son cosas que antes no tenían. Entonces, prácticamente, como decía aquí mi compañero mapuche, la raza quizás no, hay que quitar un poco de eso, porque raza es solo la raza humana, pero hay diversidad. Sí. Yo creo que lo que tienen en común es de que sus pueblos son los oprimidos, ¿verdad? Y cuando ellos se levantaron en voz de esos pueblos es donde viene la opresión, ¿verdad? Entonces también qué coincidencia, ¿verdad? Que los pueblos indígenas, que los pueblos de color, ¿verdad? Afroamericanos son los que han sufrido estos ataques. Así es que, sí. Fíjate que también... Ya. Sí, ¿cómo vamos a hacerlo? Yo me había fijado que yo creo que también hay que, no sé, como tomar en cuenta que la historia por ratos como que trata de hacernos no ver muchas cosas. Por ejemplo, en España hubieron grupos que eran anarquistas y eran de raza blanca, por ejemplo, pero eso hasta ellos mismos lo ocultan. O sea, la historia europea trata de que borre la memoria histórica de los mismos anarquistas. Yo sé que es diferente los temas entre anarquista y activista, pero un anarquista lo que quiere es eliminar en cierta parte al Estado, que es lo que causa divisiones de poder. Eso podría ser una protesta, podría ser un activista hasta cierto punto. Sí, prácticamente es un activista, pues, porque activista, para mí, como decía la compañera, un activista tiene que tener conciencia de que saber de que tus actos también pueden afectar a los de otros y otros. Entonces, cuando lleguemos a un nivel de conciencia, es donde el anarquismo plantea que no necesitas un sistema, no necesitas un Estado o un gobierno que te dirija si la gente es totalmente consciente para hacerlo, ¿verdad? Entonces, de esta forma vamos a cerrar. Y ahí teníamos algunos ejemplos de activismo en el mundo y de activistas, ¿verdad? Así que espero que por lo menos esta parte les haya quedado un poquito clara. Y vamos a seguir con mi compañero Herbert Suazo. Bueno, ¿qué les ha parecido hasta ahorita? Bien. Aburrido. Aburrido, ya se durmieron. Si están durmiendo, vamos a hacer la dinámica. Sí, solo recordarle, primer componente, ¿cuál era? Trabajo en redes. El segundo componente, que es activista. Así que para eso. Activismo y activista. Exacto. Ahora vamos a comenzar a contextualizar acerca de qué es activista El Salvador. Entonces, activista El Salvador ya lo vamos a poder ver en algunos videos. Estos videos fueron realizados, o sea, no voy a hablar mucho en mi presentación, únicamente vamos a mostrar los videos que se han realizado. Estos videos fueron realizados por un curso que estuvo aquí en la plataforma que se llama Doctivista. Yo fui parte de este grupo, o sea, yo soy documentalista y cineasta, igual que Carlos, el compañero de ustedes, él participó, que no está aquí, que se fue. Estamos haciendo pipí. Entonces, estos videos fueron realizados por gente de Centroamérica y intentan retratar la vida de algunos activistas, la vida o acciones que algunos activistas realizan aquí. Entonces,
Les dejo